Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarte. Igualmente, Ernesto, saludos. Gracias, Raquel. Raquel Sapien, perdón, de Son Playas, pues el acuerdo de Escazú, está escribiendo precisamente Raquel Sapien, preparan plan de protección a personas defensoras del medio ambiente, pues ahora sí que apenas si se puede creer, pero bueno, pues ojalá se hagan realidad. Cuéntanos de qué va. Sí, gracias. Bueno, pues solo como contexto, bueno, antes que nada, gracias por el espacio, a Momentum, a pie de página, Rompeviento. Antes que nada, solo como contexto, recordar que México ratificó el Tratado de Escazú el 22 de abril del 2021. Este Tratado de Escazú es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es conocido como Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril del 2021 y un año después se realizó la primera reunión de conferencias de las partes, la COP1, perdón, en este mismo año. Pues bueno, hace unos días en Quito, Ecuador, se realizó el primer foro anual sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Este foro tiene que ver, está enmarcado en dicho acuerdo de Escazú y se realizó para definir cuáles van a ser los mecanismos de protección de las y los defensores del medio ambiente, atendiendo al artículo 9 que establece el acuerdo de Escazú. Y pues bueno, en este evento participaron defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales de 20 diferentes países de América Latina y el Caribe, y se invitó a Son Playas también a participar en este evento para dar testimonio del por qué el periodismo ambiental es relevante cuando se abordan estos temas y por qué las y los periodistas que ejercen el periodismo ambiental pues deberían estar considerados también dentro de los mecanismos de protección que a partir de este foro se van a estar diseñando. ¿Y qué es lo que se busca con estos mecanismos de protección? Bueno, se trata de un plan de acción para la protección, acceso a la justicia y reparación de daños a personas defensoras del medio ambiente, y de esta manera se pretende que los estados signatarios de este tratado regional garanticen un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, sin restricciones y sin inseguridad, de acuerdo pues a lo que establece el Acuerdo de Escazú en su artículo 9. Y durante este foro se empezaron a delinear esas acciones que van a tener que quedar contempladas en dicho plan. Y pues bueno, pues por primera vez se invita a un medio de comunicación a participar en estas mesas de trabajo, en estas discusiones. Y bueno, pues la propuesta que hicimos en este foro fue precisamente que así como urge que se proteja a las y los defensores del medio ambiente, también urge que dentro de estos mecanismos de protección se contemple a quienes ejercemos el periodismo ambiental, particularmente a quienes hacen periodismo ambiental desde las localidades, desde las ciudades y las comunidades rurales más pequeñas, porque el nivel de vulnerabilidad aumenta. En términos generales, de eso se trató el foro. Aquí pues ya se empezaron a delinear estos mecanismos de protección y será hasta el 2024 cuando dichos mecanismos de protección sean aprobados en la conferencia de las partes que está programada para ese año. ¿Y quiénes estarán participando en esa conferencia de las partes? Cuando se hace referencia a la conferencia de las partes, se hace referencia a los estados que han signado este acuerdo de Escazú, Ernesto. Ya, gracias, Raquel. Raquel, ¿de qué cuando hablamos de protección a gente que trabaja en defensa del medio ambiente y de las poblaciones que ahí habitan, de qué nivel de violencia estamos hablando para la gente que no está tan familiarizada o no tiene un mapa tan claro en ese sentido?
Bien, pues cuando hablamos de violencia y de inseguridad o de riesgos para las y los defensores del medio ambiente, estamos hablando de todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Ernesto, tuve la oportunidad de escuchar de viva voz testimonios de líderes indígenas de Guatemala, de Brasil, de Colombia, que hablan de intimidaciones y amenazas, hasta desapariciones forzadas, asesinatos y violaciones a mujeres y a niñas. Son mecanismos que se están utilizando, son acciones que se realizan para generar miedo y para generar el desplazamiento de familias que tienen que salir de sus comunidades. Y la población más vulnerable y más expuesta a este tipo de atrocidades son las y los indígenas, que están realizando una defensa de la madre tierra. En el marco de este foro, Ernesto, se dieron a conocer una serie de estadísticas que, si me permites, comparto con tu auditorio. De acuerdo a registros de la organización Global Witness, en los últimos 10 años han sido asesinadas al menos 1,733 personas defensoras de la tierra y el ambiente en el mundo. Tan solo el año pasado se documentó el asesinato de 200 personas, lo que representa un promedio de casi 4 crímenes por semana. Y bueno, pues de cada 4 crímenes que se cometen en el mundo, 3 ocurren en América Latina y el Caribe. El año pasado, México se colocó en el primer lugar de asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente con un total de 54 casos. México es el país más letal para las y los defensores del medio ambiente, así como México es el país más letal para las y los periodistas a nivel mundial. Y bueno, de estos asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente, el 40% corresponde a indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos 8 miembros de la comunidad yaqui. Esas son las estadísticas de la organización Global Witness que se dieron a conocer justamente este año. Y de acuerdo al informe presentado en septiembre de este año por esa organización, los ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas. Me decías, ¿qué tipo de amenazas, qué tipo de riesgos se enfrentan estas personas? Pues bueno, están siendo atacadas por gobiernos, por empresas y otros actores no estatales con violencia, con intimidación, con campañas de difamación y con criminalización. Cuando hablamos de criminalización, hablamos de que son perseguidos y son encarcelados o encarceladas por esta labor de defensa. Y cuando hablamos de violencia, pues hablamos desde golpes, amenazas, desapariciones, asesinatos y violaciones. Esto está ocurriendo actualmente y este tipo de testimonios pudimos escuchar en el marco de este primer foro anual de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales que se realizó el 22 y 23 de noviembre en Quito, Ecuador. Y otra cosa que me parece importante señalar, Ernesto, es que a pesar de la relevancia, a pesar de la importancia de este trabajo de defensa eh, que se realiza principalmente en las comunidades rurales e indígenas, no hubo una cobertura mediática de este evento. Acabamos de Oh, ver la COP27 que tuvo pues los ojos del mundo en sí, sí. esta cumbre climática, en donde se discutió qué medidas se van a implementar para mitigar los efectos del cambio climático, pero no hubo una sola cámara en este foro en el que se escucharon testimonios de quienes están defendiendo esos recursos naturales que todavía nos quedan y de los cuales dependemos para hacer frente a este cambio climático, Ernesto. Ya, pues Raquel Sapien, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada y gracias además por este excelente resumen, esta excelente síntesis y que es, pues te dice muchísimo, muchísimo que no haya habido medios de comunicación que le dieran cobertura a este evento y eso además, lamento decirlo con pena y eso nos incluye porque nosotros tampoco lo teníamos en el radar, así que ya nos estaremos coordinando y articulando más porque creo que acá es muy, muy importante y urgente colocar el reflector. Raquel, una reflexión final, ¿con qué te despides?
Sí, me parece que tú lo acabas de mencionar, Ernesto, necesitamos voltear a ver lo que está pasando con quienes defienden nuestros recursos naturales en todo el planeta y que están siendo atacados. Estamos en una triple crisis climática por la contaminación, por el calentamiento global y por la pérdida de biodiversidad. Entonces, estos temas deberían de tener pues, mayor reconocimiento. Me faltó comentarte, Ernesto, a ti y a tu auditorio, que este foro, este primer foro de personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y fueron ellos quienes no convocaron a medios de comunicación o se les pasó incluirlo en su programa de trabajo, y se Híjoles, agradece la invitación, pero estas cosas también se tienen que decir porque están matando, están agrediendo y violentando los derechos de esas personas que están defendiendo lo que nos queda de recursos naturales. pues sí, y más bien están defendiendo a otras personas y no Claro, precisamente a los afectados o afectadas. Pues Raquel Sapien, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Gracias. gracias. Igualmente, saludos. Hasta pronto.